2018 de Vive la Investigación, el congreso hecho para estudiantes y por estudiantes que se realizó del 15 al 17 de octubre del 2024 en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Seguimos en el decanato en la Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, ahora con una nueva entrevistada que acaba de bajar del escenario de Vive la Investigación con la académica del Departamento de Trabajo Social de la UTEM, Claudia Rojas, quien estuvo exponiendo sobre los apuntes para una memoria feminista. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros y si nos pudieras contar un poco en breves palabras de lo que nos contaste en Vive la Investigación. Gracias a ustedes. Bueno, esta conferencia o esta charla se trató de explicar cómo se había conformado un movimiento feminista en Chile, ¿no? Que es parte, este movimiento feminista, quiero decir que es parte de algo más grande, que es un movimiento social, que es un movimiento popular, que tenía un proyecto político, ¿no? Que tenía un proyecto político que básicamente quería una democratización del país y mayor justicia social. Y dentro de la conformación de este movimiento popular está el movimiento feminista. Y dentro del movimiento feminista hay una organización a la que yo me he dedicado a estudiar mucho por mucho tiempo, que es el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, MEMCH. Entonces, que se fundó en 1935 y su caso ya lo vemos por el año 1953. Hace harto tiempo atrás. Sí, porque ellas lucharon eso hay que decirlo, una de sus demandas no fue solo esa, fue el conseguir el derecho a voto, que en el caso de Chile se firmó la ley en 49 y recién en 52 las mujeres pudieron votar por primera vez y ya en 53 viene el ocaso de este movimiento porque, bueno, hubo un montón de otras dificultades, conflictos que tienen que ver con la política interna y externa y exterior de Chile, ¿no? Que dificultaron la continuidad del movimiento feminista como lo enarbolaba esta organización, ¿no? El MEMCH. Una lucha constante que va avanzando de diferentes perspectivas. Sí, pues sí, es importante también entender esta historicidad para comprender lo que fue el Mayo Feminista de 2018, que también lo comentó en su ponencia, ¿cierto? Porque es relevante conocer estos registros. Me imagino que también se hicieron libros en base a claro. A estas cartas. Claro, porque si no entendemos, si no comprendemos el pasado, si no lo conocemos, no podemos entender el presente. Entonces el Mayo Feminista del 2018 se va a conectar también con esta historia, ¿no? Que es una historia que yo diría empieza en el siglo XIX, ¿no? Y con fuerza en el siglo XX. Entonces es fundamentalmente para poder comprender nuestro presente que conocemos el pasado. ¿Qué podemos encontrar en estos registros que son más de 1000? Usted comentaba, ¿qué tipo de relatos? Sí, esto es sobre las fuentes de información con las que se trabajó y se han publicado artículos, libros. Mira, primero, principalmente fuentes orales, porque muchas de las protagonistas estaban vivas cuando yo empecé a investigar, pero después fuentes escritas. Yo les decía en la conferencia que Elena Caffarena, que es una líder indiscutida del MEMCH, una líder muy importante, una abogada, ella vivió entre 1903 y 2003 y ella guardó los más de, yo diría que cerca de 1500 registros. Son muchos. Del MEMCH. Estos registros que son principalmente cartas que se intercambiaban entre el Comité Ejecutivo Nacional del MEMCH y los comités locales que se fundaron a lo largo de todo Chile, ¿no? En los lugares más recónditos había un comité local del MEMCH. Y también otros documentos, pero las cartas son más de 1000 cartas y después hay otro conjunto de documentos que son como 440 que la UTEM los va a publicar ahora un segundo catálogo histórico, o un catálogo histórico comentado, que va a ser publicado en conjunto con el Archivo Nacional Histórico. Sí. Es muy interesante esto de abordar la historia con personajes tan icónicos como Elena Caffarena, como también Amanda Labarca. Sí, Amanda Labarca, fue muy importante. Ella ¿siente usted que son parte importante para el desarrollo del movimiento feminista desde esa época hasta la actualidad, hasta el Mayo Feminista o todos los movimientos que hemos visto hasta hoy en día?
Sí, claro que sí, porque yo les explicaba también en la conferencia que ellas fueron una vanguardia en todo sentido, porque el MEMCH no solo luchó por el derecho a voto, sino que ellas hablaban en esa época de la liberación biológica de la mujer. No se hablaba de género, por supuesto, esa categoría todavía no se había formulado, pero ellas hablaban de la liberación biológica, estaban muy preocupadas de las mujeres trabajadoras. Hicieron, su feminismo era amplio, ¿no? Tenía que ver con demandas específicas del género, ¿no? Estaba, por ejemplo, hablaban de maternidad obligada. O sea, imagínense en esa época decir de que la maternidad era obligada. O sea, a la iglesia se le ponían los pelos de punta porque la maternidad... ¿Ah? Llegaba a ser hasta injusto. Se hablaba de maternidad obligada, se hablaba de liberación biológica, por lo tanto, era una vanguardia y sus postulados siguen siendo posturas vanguardistas pues, para esta época, ¿no? En que la sociedad sigue demandando una democratización y mayor justicia social, ¿no? Que era lo que ellas también demandaban. Claro, que es increíble que todavía se siga demandando algo que debería haberse dilucidado hace mucho tiempo atrás. Claro. Usted también comentaba acerca de un libro que también recopilaba estas cartas, si no me equivoco, que queremos votar en las próximas elecciones, un libro que está acá en la UTEM, como usted comentaba, ¿no? Es que la UTEM abrió como un pequeño fondo de libros feministas, ¿no? Entonces yo ahí por lo menos doné bastantes libros. Y el libro que yo decía que le regalé a la joven es una historia del movimiento sufragista en Chile, que fue reeditado por la editorial LOM en el 2006-2007. Y este otro libro más contundente, ese es el epistolario, que es un epistolario comentado sobre las cartas del MEMCH, ¿no? Entonces es tan voluminoso porque contiene los más de 1000 registros, ¿no? Así se habla en términos de la bibliotecología, los documentos, ¿no? Son registros, más de 1000 registros. Y ahora, como les decía, viene una segunda publicación que la va a hacer la UTEM en conjunto con el archivo. Y ahí hay más de 440 documentos. Perfecto. Fedora, ¿usted prefiere que le diga? Sí, Fedora. Respecto a las políticas actuales en la agenda feminista, ¿cómo usted podría ligar quizás también este tema del voto obligatorio? Ahora se habla sobre el tema de paridad en las elecciones, ahora se vienen elecciones regionales y municipales. ¿Cómo esto también ha ayudado a que hoy en día, claro, no está la igualdad como la queremos, pero sí hay varios avances comparado con estos registros que debe ser impresionante leer las demandas que tenían ellas y no sé si estuvieran vivas sería impresionante para ellas quizás ver todo lo que se ha avanzado. Claro, bueno, igual hay un montón de demandas que siguen pendientes porque claro, como yo les decía, una cosa son las leyes, los decretos ley y otro es el cambio en la cultura. Entonces, miren, una cosa, por ejemplo, que yo noto muy distinta en esa época, los años 30 no fue tan difícil hablar de feminismo. Ellas hablaban indistintamente de feminismo, de lo femenino, no había como no tenían una distinción tan clara. Pero en cierta época acá en Chile hablar de feminismo, o sea, ninguna joven se atrevía, si le preguntaba, ¿usted es feminista? No, yo no soy feminista, no sé si se acuerdan, bueno, tal vez a ustedes no les tocó ese momento, pero era muy, muy denostado, ¿no? Decirse, autorreferirse como feminista, ¿no? Entonces ese es un cambio, pero también el ser mujer no es garantía de nada. ¿Me entienden? Porque vemos mujeres que han votado en contra de una ley de divorcio que recién se firmó en el año 96. Eso lo hemos visto, ¿no? Porque hay que tener una conciencia de género, una conciencia feminista para ver las dificultades que impone esta sociedad patriarcal a las mujeres y además el patriarcado atraviesa también a las mismas mujeres. Hay muchas mujeres que atornillan al revés. Exacto. Hay muchas que van al contracorriente de lo que plantea el feminismo. Tiene que ver también con temas políticos, claramente. Y respecto a esta misma conciencia feminista que usted hablaba, ¿cómo lo ve acá dentro de las y los estudiantes de la UTEM? Usted también es profesora, entonces, ¿cómo lo ve en las juventudes actuales?
Bueno, mis estudiantes, yo me refiero a las chicas, pero también los varones, tienen bastante claridad. Sí, yo no me he encontrado con nadie que salga con una cosa totalmente, no sé, como fuera de... Claro, como no, ellos tienen harta conciencia y yo, por ejemplo, yo doy un curso que es sobre actores y movimientos sociales y precisamente mañana voy a hablar de este tema con mis estudiantes. No, ellos porque además son estudiantes de trabajo social, entonces estas temáticas a ellos les llegan mucho más que podría ser a las ingenierías, pero ahora me fijé que en la conferencia había personas de carreras de ingenierías, carreras del área, de otras áreas, no de las ciencias sociales y las humanidades, que estaban bastante interesadas y querían conocer esta historia, ¿no? Porque esta historia queda como en los académicos, en los libros, en los escritores, pero como que esta historia no llega luego a la gente, porque la gente no sabe. Sí. Claro. Bueno, le queremos recordar también a nuestros auditores, auditoras, que estamos con la académica del Departamento de Trabajo Social de la UTEM, Claudia Fedora Rojas, que nos comentó recién que le gustaba su segundo nombre, ¿cierto? Bueno, Fedora, ¿cómo ves el movimiento feminista actualmente? ¿Qué falta? ¿Está bien dirigido? ¿O la sociedad también necesita algo más para que el movimiento feminista sea efectivo? Es que yo creo que cada generación tiene que hacer su trabajo. Entonces, yo no podría por ningún motivo criticar a las chicas, a las jóvenes, a las mujeres de hoy. No me correspondería porque cada generación vive su momento, su experiencia y hay que apoyarlas, ¿no? Yo creo que hay que apoyarlas y yo creo que el movimiento feminista está en un momento a lo mejor de mucha productividad porque hay estos periodos, ¿no? Porque no vemos un movimiento feminista a lo mejor que irrumpe en las calles como el 2018, pero igual el movimiento está produciendo, o sea, está productivo, ¿no? En demanda, en trabajo social, por ejemplo, todo el tema de la violencia, que ha sido un tema bien importante para esta época, ¿no? Muy, muy importante. Y las especificidades de género que han sido muy tomadas por el movimiento. Entonces, más que nada aplaudirlas, apoyarlas, contarles estas historias para que sepan que esto tiene una historicidad, que no es que esto apareció de la nada. No, hubo unas rebeldes y hubo también una vanguardia, ¿no? Como en todas las épocas, pero ahora a ustedes les corresponde, ¿no? Tanto a varones como a mujeres. Claro, quizás una rebelde que buscaba ahí justicia también en cuanto a la equidad de género que se busca actualmente. Claro, pero no se hablaba en esa época de género, o sea, esa categoría no existía. No existía, eso es totalmente contemporáneo. Sí, contemporáneo, claro. Y en cuanto a las políticas, a su juicio, ¿qué falta o qué sería lo más urgente en cuanto a este tema? Mira, yo creo que sobre todo políticas que tienen que ver con lo cultural, con la cultura, no con la educación y la cultura, porque esta investigación yo la empecé a hacer en los años 80 y yo me sorprendo que todavía hay mucha gente que no conoce esta historia. Entonces es algo de largo aliento. Entonces, políticas culturales, ¿no? Que incorporen, por ejemplo, yo en las clases que doy acá he incorporado conocer este movimiento, ¿no? Y siempre hablamos del feminismo y del feminismo en distintas épocas. Yo creo que aquí la clave para estos cambios es lo cultural, porque ya hay bastantes leyes, pero el tema de la cultura, porque el cambio cultural también ayuda y empuja a que se tengan más legislación o más políticas públicas que realmente consideren esta discriminación y consideren las necesidades específicas que tenemos las mujeres. Fedora, y para finalizar, ¿cree usted que sea necesario que se implemente algún ramo obligatorio quizás también en las universidades desde la educación superior que tenga que ver con el feminismo, que tenga que ver con el tema de género e igualdad? Quizás sería como un cambio para incentivar también a estas juventudes actuales a que se interioricen más en todo este tema feminista, ¿no? Sí, yo creo que de todas maneras hay que incorporar esta historia de las mujeres, el feminismo tiene que estar porque el feminismo ha hecho grandes aportes en los cambios culturales y también en la democratización del país. Imagínate si
más de la mitad de la población no podía votar en el siglo, bien entrado el siglo XX. Entonces, estos temas hay que hablarlo, hay que seguir insistiendo, porque como que creen que esto siempre existió, que las mujeres siempre pudimos votar. Yo lo dije ahí, no siempre estuvimos en la universidad. Hubo que hacer todo un lobby de estas profesoras para poder que se firmara el decreto Munátegui. Las chicas no saben que ellas no podrían, no podíamos entrar a la universidad, entonces uno también se sorprende cuando hay jóvenes que dicen, no, yo no soy feminista, y están sentadas en un asiento de universidad, o están en un puesto de representación popular, o están en están en la vida pública, ¿me entiendes? Gracias a la lucha de otras mujeres. Sí, pues, claro. Entonces estas luchas hay que reconocerlas. Y además porque los derechos no están dados para siempre. Entonces también es importante recordarlos, porque los derechos están en peligro de pronto. O sea, no sabemos, la sociedad, la realidad es dinámica y ocurren cosas como, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Argentina. Vivo ejemplo de eso. Claro, de que los derechos no están asegurados. Es cierto. Claudia, ¿tienes algún mensaje que le quieras entregar finalmente a las y los jóvenes o a la sociedad chilena en general para poder ya despedirnos de este sideshow? Bueno, no sé, quizás a lo mejor que se involucren más con la historia, ¿no? Con la historia social de Chile, porque siempre se ha estudiado mucho la historia política, los grandes personajes de la historia, los héroes, pero hay una muy rica, muy fecunda historia social que han desarrollado historiadores e historiadoras en Chile. Entonces que se involucren y a lo mejor la van a sentir más cercana, porque es la historia de los movimientos, de los grupos, qué pasaba con los obreros, con los campesinos, con las campesinas. Es algo que yo creo que lo acerca más a la gente, ¿no? No esta historia de héroes y de grandes figuras políticas o de otro tipo. Perfecto. Claudia Fedora Rojas, muchas gracias por estar con nosotros en este sideshow de este Congreso de Estudiantes hecho para estudiantes, y este sideshow conducido por Cristian Luco y Constanza Valdivia. Y les recordamos que esta es una idea original de UTEM TV, del Programa de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la UTEM. Muchas gracias. Chao.